Bien, ya tenemos con nosotros a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para la Empresa Privada, un veterano de la política además. Buenos días, bienvenido. Y amigos de ustedes, buen día Dani, Luisín, Don Freddy, un placer estar esta mañana aquí. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos un poco bajo la amenaza de Isaías, pero creo que sería bueno con usted analizar el impacto de la pandemia que hemos tenido, cómo se puede conjugar las expectativas que se pueden generar a partir del inicio del próximo 16 de agosto de un nuevo gobierno, un nuevo partido, y las medidas que habrían de adoptarse para que la economía se recomponga un poco. Mire, efectivamente, ojalá toda la atención esté puesta en el seguimiento a los avisos oficiales que se están dando con respecto a esta tormenta y que nuestra conversación de esta mañana no distraiga esa atención. Sin embargo, el país está atravesando un momento bastante crucial. Estamos aproximándonos al 5º mes ya de un estado de emergencia desde que se descubrió el primer caso del coronavirus en la República Dominicana. Lo he conversado con ustedes antes y en esta etapa la prioridad debe seguir siendo el tema sanitario. Por eso el esfuerzo que se haga para lograr un empalme entre las autoridades salientes y las autoridades entrantes es fundamental y que el enfoque, sobre todo en este corto plazo a partir del 16 de agosto, se base en 4 temas fundamentales. En la salud, que debe ser el eje central de la agenda, en preservar y generar empleos, en salvaguardar el tejido productivo de la República Dominicana y sobre todo también en obtener e identificar las fuentes de financiamiento para todas estas cosas que habrá que hacer. Bajo esos 4 ejes deben estar las prioridades del nuevo gobierno. ¿Han tenido ustedes como CONED? Bueno, ya sabemos que el CONED, gente con vínculos con el CONED van a estar formando parte de manera activa y en posiciones muy relevantes del gobierno nuevo, pero el CONED como organismo ha tenido algún contacto con las autoridades, le han hecho alguna consulta de cara a lo que habría que hacerse, porque evidentemente que el sector empresarial tiene su propia opinión de las cosas. El gobierno quiere, y así lo ha anunciado el presidente electo, mejorar la economía, obviamente, pero ustedes como sector empresarial de manera organizada han tenido algún tipo de contacto posterior al resultado electoral. Sí, efectivamente, nosotros hemos tenido encuentros con el presidente electo, hemos tenido encuentros con su equipo de transición, hemos tenido encuentros ya con algunos de los funcionarios designados y lo que hemos hecho es reiterar la voluntad que existe de colaborar en esto. Nosotros estamos frente a una crisis de dimensiones mayores. Esta no es una transición cualquiera, es una transición que el país atraviesa una crisis de dimensiones mayores. Si nosotros vemos, por ejemplo, solamente en el tema del empleo, y ayer revisaba las cifras de cómo va este comportamiento, 1.3 millones de dominicanos han sido suspendidos de sus trabajos. Al parecer ya 400.000 han sido reincorporados. Sin embargo, todavía hay 800.000 que se benefician del programa fase 1 o del fase 2. En adición a eso están los trabajadores informales y algo que genera mucha preocupación son las pequeñas y medianas empresas en sectores tan particulares, por ejemplo, los restaurantes, que están atravesando una situación muy difícil. Entonces, la dimensión de esta crisis que nosotros no controlamos conlleva la participación de todos. Hemos tenido conversaciones con el presidente electo, así se lo hemos expresado, y también hemos reconocido la voluntad que tiene de lograr estos amplios consensos. Sí, Dargan, ¿qué opinión tiene usted en particular y el CONED como institución sobre la decisión del electo nuevo presidente Luis Abinader de conservar las autoridades del Banco Central? Es una señal de confianza y precisamente en un momento de crisis. El gobernador del Banco Central y su equipo han impregnado confianza en los actores del sistema, han sido piezas importantes para lograr el equilibrio macroeconómico y la estabilidad en la República Dominicana. Es una decisión prudente del presidente electo y combinarlo pues con este nuevo equipo que entra podría traer mayor tranquilidad ante esta situación. Mire, pasando balance de la revista electoral que tuvimos, la salida del gobierno, la prioridad del CONED en este momento, ¿cuál es? Independiente del tema sanitario, el tema del cuidado de, evidentemente, la tormenta Isaías, pero ¿hacia dónde mira el CONED? Yo creo
que este ha sido un año en el que ha habido muchos sobresaltos, que hemos tenido que enfrentar muchos retos, no solamente el sanitario. El tema político institucional ha estado en el tapete, y creo que el 5 de julio los dominicanos dimos una muestra de madurez y de sensatez, acudiendo cívicamente a un proceso que culminó esa misma noche. De todos los escenarios que se podían ver, nos encontramos en el mejor escenario, en el cual hubo elección ordenada, y esa misma noche se reconoció un ganador, inclusive por aquellos que no fueron favorecidos. Y que a pocas horas ya el presidente saliente y el presidente electo se hayan reunido, eso es una señal que yo creo que pocos países en el mundo en una situación como esta han podido dar. Sobre la base de eso y las señales que también se han dado de una transición positiva, armoniosa y aún así consciente de la situación que estamos enfrentando, pues yo reitero que esos son los 4 temas: la salud, el tema del empleo, el tema del apoyo a los sectores productivos que están seriamente afectados ante esta situación, y el tema de los recursos que se requieren para todo esto. Cuando yo me refiero a los sectores productivos, es sobre todo la capacidad que se tenga de generar divisas, de fomentar las exportaciones, de generar empleo, de poder producir encadenamiento que permita ese dinamismo que ha tenido la República Dominicana, consciente de que hay situaciones adversas que estamos enfrentando. Mira, ustedes tuvieron la ocasión de trabajar como comisión de seguimiento con la Junta Central Electoral. Ahí hay un issue, ahí hay un tema que nada más lo vemos cuando llegan las elecciones. O sea, y siendo así, ese tema se va a olvidar hasta que lleguen dentro de 4 años las elecciones. ¿Qué experiencia tuvieron ustedes de qué cosa hay que cambiar, qué hay que definir en el proceso electoral? ¿Qué tanta angustia en algún momento le trajo al país esos procesos? Porque se juntaron las primarias con las municipales y luego las presidenciales y de Congreso. ¿Sugieren ustedes algo? Sí, definitivamente en la antesala de este proceso el país se dotó, y era una tarea pendiente, de una ley de régimen electoral y de una ley de partidos. Estas leyes fueron puestas en cuestionamiento, fueron revisadas en las altas cortes, y al final del día fueron las que crearon la estructura para el proceso que celebramos. Definitivamente estas leyes han mostrado debilidades, debe producirse una reflexión profunda en cuáles aspectos deben ajustarse de las mismas. Pero si nos vamos a temas esenciales, el tema, por ejemplo, del financiamiento, nosotros seguimos viendo unas campañas electorales en la República Dominicana de muy alto costo. Y si bien es cierto que se han establecido topes, hay que fortalecer aún más la capacidad que tiene la Junta Central Electoral y los organismos correspondientes de poder fiscalizar de dónde provienen los recursos y en qué se están utilizando los recursos en las campañas. Todo el tema que tiene que ver con las alianzas, con los procesos internos, los plazos establecidos, generó incertidumbre en momentos muy cercanos al proceso en los que se producían cambios. Hay otros aspectos que no tienen ya que ver con la estructura legal y más bien es con la plataforma que se utiliza para la votación. Tuvimos una muy mala experiencia con el voto electrónico en las elecciones suspendidas del mes de febrero. Sin embargo, a futuro, ver cómo puede eficientizarse aún más y que la votación no sea un trauma, no sea un evento extraordinario, sea algo normal en el que los dominicanos nos levantemos, votemos y al final del día tengamos un resultado. Yo creo que poco a poco muchas de estas cosas se fueron subsanando. Hubo mucha apertura de la Junta Central Electoral a que participara esta comisión de acompañamiento, diálogo constante con los partidos políticos, y ojalá ese ejemplo que nos permitió superar esa crisis sea el mismo que nos permita superar la crisis por delante. Diálogo y participación de todos los sectores. Dargan, mire, ya cerramos una etapa, digamos que con la participación de ustedes a propósito de la pregunta que le hacía Luisín, dieron de seguimiento al proceso electoral, se le cogió como comisión para los fines y ahí tenemos el resultado que todos ya conocemos. Pero hay que trabajar ya en lo otro y pienso que ustedes como sector organizado y que han estado tomando parte activa en estos procesos institucionales del país tendrán alguna opinión. Dentro de 60 días habremos de pensar allá hay que pensar en la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Hay un plazo de 60 días después del 16 de agosto. Y le pregunto yo ahora si ustedes se van a involucrar, si van a hacer sugerencias, si van a tratar de participar en el establecimiento del perfil o de los perfiles de los ciudadanos que vayan a dirigir la Junta Central Electoral.
En los más recientes procesos en los cuales se han elegido a los miembros de las altas cortes a través del Consejo de la Magistratura, hemos tenido una participación activa. Y sobre todo, más que en proponer nombres, en colaborar y sugerir ajustes al proceso que permitan que las cosas funcionen mejor. Por eso yo creo que esa palabra que has mencionado, que es el tema de del perfil, es fundamental. Nosotros tenemos que pensar en cuál es la Junta Central Electoral que nosotros nos queremos dotar ahora en pleno siglo XXI. ¿Cuál es el perfil de esos magistrados que tengan que tener conocimientos de procesos, de tecnología, inclusive del comportamiento humano en procesos tan importantes como este? El perfil es fundamental para lograr un equilibrio y conformar un equipo que pueda conducir esta labor en lo adelante. Eso tendrá que iniciarse pronto ya porque, según la ley, en 60 días debemos tener conformada la nueva Junta, y la Junta que se va ha dicho que algo como tan fundamental para una institución, aquí tenemos la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, que está esperando que se conforme la nueva Junta para que la nueva Junta le diga si ellos obtuvieron la calificación de partido mayoritario o no. Para esa organización en particular es importante definir ese asunto. No se va a definir hasta que no se nombre una nueva Junta, de modo que hay prisa para algunos de los actores del sistema político. Y hay otros temas también, Dani. Por ejemplo, estuvo en cuestionamiento el voto de los dominicanos en el exterior y finalmente se produjo donde se podía. Pero una lección que aprendimos en este proceso es que debe profundizarse aún más en cuál es el mecanismo que se utiliza. Si hay países que utilizan la votación por correo, si hay países que utilizan el voto a través de otro mecanismo que permita que esto sea más efectivo, la Junta ahora lo contempló, pero evidentemente no había tiempo. Entonces ahora tenemos tiempo por delante y yo más que esos detalles del partido mayoritario, minoritario, el redondeo y todas las cosas a las que estamos acostumbrados, lo que estamos viendo es estratégicamente el rol que debe jugar un organismo cuyo labor fundamental es organizar las elecciones. Entonces, ojalá que con el tiempo prudente se escojan esos perfiles y permitan que esto pueda seguir avanzando. Pero parecería que se le dijo adiós por mucho tiempo al voto automatizado aquí en el país. Tuvimos una experiencia traumática. Para superar un trauma de esa magnitud hay que generar confianza, y generar confianza implica la participación de todos los actores. Es muy difícil, después de lo que ocurrió aquí en febrero de este año, uno plantear fríamente vamos a volver al voto automatizado. Ahora bien, de manera conjunta, con la participación de todos, explorando las diferentes opciones, no podemos ser ajenos a la tecnología, no podemos negar una realidad que está vigente. Esta crisis del COVID-19 nos ha acelerado una serie de procesos de transformación que afectan todas las áreas de la vida. Esa es una que no queda ajena. Bueno, Dargan, mire una cosa, volviendo al tema CONET y a la agenda importante para ustedes como sindicato, organismo que agrupa a los empresarios de la República Dominicana, hay mucha preocupación con lo que pueda producirse aquí con el desempleo. Hay incluso la aprensión de que tendremos dentro de poco un gran desempleo porque las empresas evidentemente que no van a poder operar con los altos costos con que operan hoy si no tienen garantizados márgenes de rentabilidad y no tenemos el mismo mercado. Todas estas complicaciones de la pandemia obliga a una reorganización que de algún modo esa reorganización tiene que pasar por la reducción de la nómina de empleados de las empresas. Le pregunto si ustedes como CONET han evaluado eso, cómo plantearlo, qué hacer entonces con ese personal que se va, si han socializado con el gobierno que se va a instalar el 16 sobre ese tema. Hay dos aspectos fundamentales y por eso cuando me refería a las prioridades que hemos identificado de salud, empleo, apoyo a los sectores productivos y financiamiento, en el tema del empleo hay dos prioridades, preservar empleos y generar empleos. Preservar empleo porque cuando hablábamos de esos trabajadores que se han visto afectados, hasta el día de hoy muchos de ellos han sido suspendidos, sin embargo todavía no han perdido sus empleos. Entonces, preservar el empleo implica una extensión de estos programas de apoyo que permitan ser un alivio para el trabajador y para la empresa, pero también pensar a futuro cómo pueden incorporarse en la vida laboral.
Otro aspecto es que se han generado una serie de situaciones extraordinarias por concepto de la crisis. Y un código laboral del año de 1992 está completamente obsoleto para lidiar con situaciones de esta índole. Por eso el camino rápido sería una resolución del Ministerio de Trabajo que permita regularizar y dotar de seguridad jurídica muchas de estas situaciones extraordinarias que se han dado, de la extensión de las suspensiones, de los ajustes en la jornada laboral, porque al final del día todo esto ayuda a preservar empleos. ¿Se ha planteado este tema ya con las autoridades que vienen? Se ha planteado con las salientes, se ha planteado con las entrantes. Hemos recibido mucha receptividad de las nuevas autoridades para este tema y lo que esperamos es que quizás en esta misma transición entre ambas pudiesen lograr algunos acuerdos mínimos que permitan avanzar en esta agenda. Don César, gracias por acompañarnos. Mucho éxito. Muchísimas gracias a ustedes. Vicepresidente ejecutivo del CONET, al público. Hasta luego. Hasta ahora. Gracias igual. Mañana de vuelta a partir de las